Análisis de armónicos e influencia de armónicos. Vamos a ver qué son los armónicos, cuál es la trayectoria de los armónicos, la teoría de los armónicos y el origen de los armónicos e influencia de los armónicos. Primero debemos definir qué son los armónicos. Los armónicos son distorsiones de las ondas sinusoidales de tensión y o corriente de los sistemas eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal, a materiales ferromagnéticos y en general al uso de equipos que necesitan realizar conmutaciones en su operación normal. La aparición de corrientes y o tensiones armónicas en el sistema eléctrico crea problemas tales como el aumento de pérdidas de potencia activa, sobretensiones en los condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de protecciones, daño en los aislamientos, deterioro de dieléctricos, disminución de la vida útil de los equipos, entre otros. Los armónicos se definen habitualmente con los datos más importantes que les caracterizan, que son su amplitud, que hace referencia al valor de la tensión o intensidad del armónico, su orden, que hace referencia al valor de su frecuencia, referido a la fundamental 60 Hz. Así, un armónico de orden 3 tiene una frecuencia 3 veces superior a la fundamental, es decir, 3 por 60 Hz, que es igual a 180 Hz. El orden del armónico, también referido como el rango del armónico, es la razón entre la frecuencia de un armónico Fn y la frecuencia del fundamental 60 Hz. Ahora definiremos la teoría de los armónicos. Cualquier onda no senoidal puede ser representada como la suma de las ondas senoidales, que son los armónicos, teniendo en cuenta que su frecuencia corresponde a un múltiplo de la frecuencia fundamental, que en el caso de la red es igual a 60 o 50 Hz, según la relación. Ahí podemos evidenciar la fórmula, donde B sub 0 es igual al valor medio de B de t, onda en estudio. B sub 1 es la amplitud de la fundamental de B de t, y B sub k es igual a la amplitud del armónico en orden k de B de t. El origen de los armónicos. En general, los armónicos son producidos por cargas no lineales, lo cual significa que su impedancia no es constante, está en función de la tensión. Estas cargas no lineales, a pesar de ser alimentadas con una tensión sinusoidal, absorben una intensidad no sinusoidal, pudiendo estar la corriente desfasada un ángulo respecto a la tensión. Existen dos categorías generadoras de armónicos. La primera es simplemente las cargas no lineales, en las que la corriente que fluye por ellas no es proporcional a la tensión. Como resultado de esto, cuando se aplica una onda sinusoidal de una sola frecuencia, la corriente resultante no es de una sola frecuencia. Transformadores, reguladores y otros equipos conectados al sistema pueden presentar un comportamiento de carga no lineal, y ciertos tipos de bancos de transformadores multifase conectados en estrella-estrella con cargas desbalanceadas o con problemas en su puesta a tierra. Diodos, elementos semiconductores y transformadores que se saturan son ejemplos de equipos generadores de armónicos. Estos elementos se encuentran en muchos aparatos eléctricos modernos. Invariablemente, esta categoría de elementos generadores de armónicos lo harán siempre que estén energizados con una tensión alterna. Estas son las fuentes originales de armónicos que se generan sobre la misma potencia, sobre el sistema de potencia. El segundo tipo de elementos que pueden generar armónicos son aquellos que tienen una impedancia dependiente de la frecuencia. Ahora hablaremos sobre la influencia de los armónicos. Los armónicos crean problemas solo cuando interfieren con la operación propia del equipo, incrementando los niveles de corriente a un valor de saturación o sobrecalentamiento del equipo, o cuando causan otros problemas similares. También incrementan las pérdidas eléctricas y los esfuerzos térmicos y eléctricos sobre los equipos. Los armónicos lo que generalmente originan son daños al equipo por sobrecalentamiento de desvanados, y en los circuitos eléctricos esta es una acción que destruye los equipos por una pérdida de vida acelerada. Los daños se pueden presentar, pero no son reconocidos que fueron originados por armónicos. El nivel de armónicos presente
puede estar justamente debajo del nivel que pueden causar problemas. Incrementar este valor límite puede presentarse en cualquier momento y pasar a un valor donde no se pueden tolerar. La estabilidad es otra importante propiedad de los sistemas. Un sistema estable es aquel en el que entradas pequeñas conducen a respuestas que no divergen. Por ejemplo, consideramos el péndulo de la figura, en el cual la entrada es la fuerza aplicada en X y la salida es la desviación angular Y a partir de la vertical. En esta figura tenemos que el sistema de la figura en la parte A es un ejemplo de un sistema estable, mientras que en la parte B es inestable. Si un sistema es inestable, entonces una estrategia útil para verificarlo es considerar una entrada limitada específica que conduzca a una salida limitada. Si tal ejemplo no existe o resulta difícil de encontrarlo, debemos verificar la estabilidad usando un método que no haga uso de ejemplos específicos de señales de entrada. Para ilustrar esto, verifiquemos la estabilidad de dos sistemas. Al buscar un contraejemplo específico para refutar la estabilidad, podemos considerar simples entradas limitadas como una constante o un escalón unitario. Para el sistema S1, una entrada constante como x de t, que es ilimitada, ya que no importa qué constante finita apliquemos, y de t excederá esa constante para algún valor de t. Entonces concluimos que el sistema S1 es inestable. Para el sistema S2, el cual resulta ser estable, no podremos encontrar una entrada limitada que dé como resultado una salida ilimitada. Así que procedemos a verificar que todas las entradas limitadas den como resultado salidas limitadas. Específicamente, sea B un número positivo arbitrario y sea x de t una señal arbitraria limitada por B. No estamos haciendo conjeturas acerca de x de t, excepto que x de t sea menor que B o menos B menor que x de t menor que B, para toda t. Usando la definición de S2 de la lámina anterior, vemos que si x de t satisface la ecuación de la segunda, entonces y de t debe satisfacer. En conclusión, si cualquier entrada a S2 está limitada por un número positivo arbitrario de B, se garantiza que la salida correspondiente está limitada por la exponencial a la B. Por tanto, S2 es estable. Un sistema lineal en tiempo continuo o en tiempo discreto es aquel que posee la importante propiedad de superposición. Si una entrada consiste en la suma ponderada de varias señales, entonces la salida es simplemente la superposición, es decir, la suma ponderada. Entonces el sistema lineal es sí. La primera de estas propiedades se conoce como la propiedad de aditividad. La segunda se conoce como la propiedad de escalamiento u homogeneidad. Las dos propiedades que definen un sistema lineal pueden combinarse en un solo enunciado. Aquí A y B son constantes complejas cualesquiera. Se puede demostrar directamente a partir de la definición de linealidad que si los números de x sub k son un conjunto de entradas en un sistema lineal discreto con las correspondientes salidas de los números de y sub k, entonces la respuesta a una combinación lineal de estas entradas está dada por, y su respuesta a este hecho tan importante se le conoce como la propiedad de superposición, la cual se cumple para sistemas lineales tanto en continuo como en discreto.